Entonces, voy a darle la palabra a los que están primero afuera. Entonces, arrancamos por Wilmer, luego Jesús y luego Ángela. Listo. Wilmer, tiene la palabra. Hola, buenos días. Buenos En la, días, Wilmer. en la página número 5 de la presentación, no sé si lo comparten o Sí, lo sí, por menciono. favor, la pueden compartir cada grupo alistando su presentación para que la vaya compartiendo, ¿no? Y que sea más fácil ubicar las preguntas. Listo, Wilmer, ya la están compartiendo. Listo. Muchas gracias, Valeria. Listo, en la página 5. Acá, sí. Es que me llama la atención que hay de función, se desglosa solamente grado cero como constante, grado uno, grado 2 cuadrática, grado 3 cúbica, función afín, y al lado colocan las clasificaciones, pero es que no sé, quedo con la duda en cuanto a por qué únicamente las funciones polinómicas de grado cero hasta 3 junto con sus nombres, pero no se representan, o sea, grados superiores, es mi duda, y aparte de eso, porque no se establece una relación entre esas de grados de cero a 3 directamente con las polinómicas. Ok, perfecto. Listo, muchas gracias, Wilmer. ¿Vale? Jesús. Bueno, en esa misma diapositiva, mi pregunta es si ustedes aquí clasifican la función lineal en dos partes, digamos que creciente y decreciente, porque en las subestructuras utilizan 5 horas, 6 diferentes subestructuras para, digamos, como manejar la pendiente. Y aquí hay dos nomás entonces, porque digamos que no hay una relación entre lo que plantean en las subestructuras matemáticas con esta estructura conceptual. Perfecto, Jesús. Ángela o Jessica. En esa misma pregunta, en la misma parte de la función, digamos que siento que es algo de forma en el mapa, que pareciera como, digamos, dice función y sale función grado uno, grado 2, grado 3, pero no está unida al grado cero. O como tal no se ve la unión así o sea, sí, parecía como si el grado cero estuviera muy separado. Diría yo como reorganizar esa parte. De igual, bueno, de igual manera también hablar de que, digamos, la función afín sale, o sea, esa sale o sea, sale con grado uno, ¿no? ¿Debería salir de acá Ujú, también? debería salir de ahí, ¿no? Y porque sale la función lineal, pero la función afín no sale grado uno ahí. Y exacto, y pareciera como si estuviera relacionada con grado cero en vez de grado uno. Bueno, entonces digamos que esa parte como reubicarla. Y en la diapositiva 7 no sé si puedas decir. Valeria, ¿puedes poner la diapositiva 7, por favor? Valeria. Ah, Listo, entonces, bueno, ya. Ah, ok. Ay, ¿qué pasó? sí. Ya. Ah, ya. Pensé que había sido el video de acá que se había perdido. Listo. La 7 es esta, ¿sí? Esta, Esta, Jessica. sí, si quieres agrandarla. Mira, es que siento que es también la forma en la que están mirando, porque no sé si las flechitas significan algo, porque en la parte superior, digamos, m igual a 1 sí tiene la flechita, Ah, pero en el ok. resto no tiene. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y en la última es la diapositiva 9, pero son cositas de forma. En la 9. Acá. Acá, allá arriba, en la parte donde está la afín, b igual a 0, o sea, para ser afín, Acá. ajá, dice b igual a 0 y abajo en lineal también dice b igual a 0. No hay como la línea, le faltó la b diferente de 0. O sea, ambos Oh, son igual a 0. ambas podrían salir de acá perfectamente sin problema. ¿Sí? No, porque, exacto, Ah, aquí debería estar falta el... el diferente de cero. Ya. Listo. Ok. Ángela. Listo. Listo, Valeria. Y ya le doy la palabra a Johan, a Camilo, a David y a Wilmer. Bueno, me Se perdonará, animaron a hacer más preguntas. no sé si fue error mío, pero creo que no vi el ejemplo de la presentación conjunta de los organizadores del currículo. No sé si estoy en lo correcto. Si no está, quisiera saber qué propondrían para, pues, digamos, hacer este mapita con algún ejemplo de manera muy bosquejada podría ser, que sé que les puede ayudar a hacerlo en este momento para más adelante presentaciones futuras. Entonces, repito mi pregunta. Creo que no vi el ejemplo que permite mostrar todos los organizadores del currículo. Entonces, pues que planteen un ejemplo y hagan un pequeño bosquejo. Ok. Listo. Johan.
Hola, bueno, creo que es un tema que yo ya había comentado y no quiero ser reiterativo, pero es el tema del nombre de la función lineal, ¿no? Más que todo considerando que el grupo de matrices también aborda el tema de funciones lineales, ¿no? Sistemas lineales 2x2. Tendremos dos definiciones, ¿no? Lineal para ellos es una cosa, lineal para ustedes es otra. Em, eh, Sé que habíamos dicho que era el principio de linealidad, entonces de nuevo es agregar eso al diagrama de por qué dicen que la función lineal es b igual a 0 O diferente. o diferente a 0 porque lo discriminan de esa manera, más que todo considerando distintos autores, que el lineal pues siempre ha sido mx más b, ¿no? Y que sería lineal en el sentido de transformación lineal, ahí sí en el sentido con b igual a 0. Entonces, ¿por qué para ustedes lineal es una cosa y en otro contexto lineal representa algo completamente diferente? Ok, perfecto, Johan. Camilo, No sé si puedes ir a la diapositiva 5 nuevamente. Listo, es que en la diapositiva 5 sale el cálculo que tiene monotonía, continuidad, periódica, paridad. Y vuelve y toca continua y discontinua. Entonces, de ahí se deriva de que la monotonía solo es para la creciente. Realmente la decreciente también cumple eso, ¿no? ok, La decreciente también cumple todas esas características que se derivan del cálculo, ok, ¿cierto? perfecto, listo. Muy bien, Camilo. David, y luego Wilmer otra vez si tiene preguntas. Jesús también tiene otra Yo pregunta. tengo dos preguntas. Sí, David. La primera es, ¿me pueden poner a diapositiva donde están las, bueno, la fenomenología desde los contextos PISA, para ser más específico? Esta es, eh, según pude leer, bueno, porque en gran parte las cuentas individuales me corresponden a su grupo, esto lo tienen proyectado para grado noveno, si mal no recuerdo, ¿correcto? Eh, Creo- o sea, si lo tienen proyectado para grado noveno. Valeria, no te oímos. Sí, lo tenemos grabado, no. Sí, David. Vale. Sí, no sé. Aquí yo tendría una recomendación que hacer y es, listo. Por ejemplo, miremos la parte de científico. Si me puedes volver a agrandar, por favor. Si me vamos a la parte de científico, tienen ley de Ohm, ley de Hooke. Listo. Digamos, entiendo como los ejemplos que ponen, pero eh, yo los entiendo como que son más administrativos o ya netamente físicos, pero también podrían buscar otro tipo de ejemplos de pronto que sean más manipulables para los estudiantes que de pronto los puedan utilizar, como por ejemplo la parte del peso, como por ejemplo la parte de desgaste de algo. Ahí en los comentarios les puse esos ejemplos para que los tengan, de pronto los puedan revisar y tener ejemplos de fenomenología que sean más cercanos al estudiante y no se necesiten de pronto otro tipo de elementos más allá de cosas que puedan reconocer fácilmente. Y sobre cositas de forma, por ejemplo, tener cuidado con la ortografía, porque por ejemplo es ley de Hooke, pero acaba con eh, y ese tipo de detalles, o sea, cositas pequeñas de ortografía. Ok, muchas gracias, David. Wilmer y luego Jesús otra vez. Wilmer, ¿tienes Bueno, otra pregunta? pues yo quería aprovechar ahí, de pronto también en donde están, es que al momento de hacer la pregunta, casi no encuentro la página porque no están numeradas en todas las páginas, como por ejemplo en esa diapositiva. Son cuestiones de forma, pero que sí fue por lo menos complejo para tratar de ubicarme en qué momento plantear la pregunta. Entonces, Ok, numeración y también, por ejemplo, esto ahí quedó en el mapa flechas que no tienen como ninguna conexión anteriormente ni previa. Forma. vale, perfecto. Jesús. Bueno, la pregunta va enfocada como en la distinción entre fenómenos que son discretos y fenómenos que son continuos. Digamos que como lo mencionaba el compañero, también tuve como el que hacer los comentarios, entonces no hay como una claridad de si cambia algo cuando el fenómeno es discreto o cuando el fenómeno es continuo. Eso por un lado.
Y por el otro también, digamos que en los fenómenos que ellos tienen, por ejemplo, desde el punto de vista personal, hablan de ejercicio físico con ritmo constante, consumo de alimentos, y pues hay varios estudios que muestran que esos fenómenos no tienen una relación lineal. Digamos que, no sé, si uno hace 1 hora de ejercicio, consume tanto alimento y si hace 2, no es una proporción lineal. Entonces, digamos, como hasta qué punto ustedes tienen que acotar, y era una pregunta que les hacían en los comentarios individuales, sus fenómenos porque muchos no cumplen con eso. Por ejemplo, en movimiento uniformemente acelerado, para que sea lineal según su definición, la velocidad inicial tiene que ser siempre cero, pero no lo mencionan. Entonces, digamos que hay fenómenos que sí son lineales, pero solo en ciertos momentos. Veo que quitaron, digamos, la ley de enfriamiento de Newton y digamos que todos los que son decrecientes, porque si era decreciente el fenómeno, pues la B no podía ser cero. Entonces es, digamos, como que sí son lineales, pero en qué momentos son o cumplen con esa linealidad. Ah, linealidad. Les digo que es Prometeo. Bueno, ¿algún otro comentario o pregunta al grupo número 1, 2? ¿No? Listo. Pasemos al grupo número 3. Suficiente, suficiente. Comentarios y preguntas al número 3, al grupo número 3. Compartiendo la Gracias. presentación. Listo, muchas gracias, Camilo. Listo. Preguntas, comentarios. Igual voy pasando las diapositivas por si lo desean. Vale. Mientras se animan sus compañeros, yo sí tengo una pregunta para el grupo número 3. Veo que hicieron un cambio radical en la fenomenología. Exacto. Entonces, Camilo, confírmame, tengo entendido, esto seguía en el trabajo de otro grupo que me parece que ya trabajó sobre este tema y un poquito si es así, tengo la inquietud, ¿cuál es la diferencia con ese trabajo? Particularmente creo que, si mi memoria no me falla, es de MAC 10 grupo número 1 que también trabajó el tema de probabilidad simple. Entonces, si hay algunas cuestiones de referencia a ellos o hay aquí algunas cuestiones diferentes al trabajo de ellos. ¿Listo? Bueno, perfecto. Vale. Y aquí, Jessica va a preguntar. Bueno, ¿podrías devolverte a la diapositiva 4, por favor? Señora. Digamos que la estructura conceptual que ustedes tenían al inicio era muy grande, ¿no? Entonces, digamos, por ejemplo, siento que quitaron cosas que son indispensables de pronto para el trabajo que están haciendo. Entonces, digamos, en los axiomas de probabilidad, cuando hablamos de aditividad, supongo que están hablando de la probabilidad de A más la probabilidad de eventos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí que tendrían que hablar de dependencia e independencia, ¿no? O no sé si es que esa aditividad, ¿a qué se refieren? O sea, ¿a qué se refieren con aditividad? ¿Sí? Si es de esa forma, considero que podrían anclarlo más que todo a lo de los eventos, no creo que no lo tienen acá. Sí, a dónde están los eventos, hablar de, bueno, eventos independientes, eventos dependientes, ¿sí? Esa parte de la terminología que ustedes tenían en un inicio, pero como que eliminaron acá. Y ya, esa es como una de mis observaciones. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Más preguntas para el grupo 3? ¿No? Ok, listo. Listo, vale. Grupo número 4. Comentarios del grupo 4. ¿Pueden compartir la presentación, por favor, mientras que sus compañeros se animan a preguntar? ¿No tienen? Listo, si nadie se anima, yo me animo. Yo les hice una pregunta a sus compañeras porque el tema de ellas hemos tenido varias discusiones relacionadas con la capacidad y puede ser cualquier hora. Acá, perfecto.
El sábado me reuní con ellos y me quedé pensando algo que les anoté en los comentarios. Y es qué pasa cuando el área y el volumen cambian. No son constantes como el de una botella o el de una caja. Piensen, por ejemplo, cuando se infla un globo. El área es diferente al inicio, el volumen es diferente al inicio, pero cuando adquiere su máxima capacidad, tiene otro volumen y tiene otra área. Entonces, les dejaba esa pregunta en el tintero, es, ¿qué pasa con ese tipo de fenómenos? ¿Dónde caen cuando el volumen o el área cambian en función de la capacidad? O una bolsa de leche tiene una área, cuando está vacía, usted la llena y cambia. Entonces, ¿qué pasa cuando el volumen cambia en función de la capacidad? Se los había dejado bien en el tintero. Sé que tienen respuesta para eso y ese era el reto, que lo tuvieran, lo masticaran para hoy. Bueno. No, Wilman tiene pregunta. Yo quería aprovechar porque, pues, digamos que ha sido una discusión que se ha dado en el tema de volumen ocupado, de volumen vacío, que no ha sido fácil, la relación con la física, la matemática, más que una duda en la presentación, que creo que me parece que se ve bastante bien, de hecho, me parece una muy buena presentación, es entender eso que nos está contando Andrés de cómo ha sido la discusión al interior del grupo para lograr llegar a la definición de que no, de que finalmente sí lo van a dejar presentado como volumen ocupado y espacio a llenar, y como cuáles son esos argumentos como para uno defender esa idea, o sea, como cuál ha sido la discusión dentro del equipo, Ajá, básicamente. listo. Mira, cuando dicen de volumen exterior, dice situaciones de espacio ocupado. ¿Realmente hablan de volumen o de área? No entiendo cómo se refieren a eso de espacio ocupado. Ok, Me genera esa duda. listo, ya nos No van a sé dar si más es claridad. volumen o área. Ajá. Y lo otro que finalmente, una discusión que también tuve con ellas fue sobre el usar sólidos o usar cuerpos. Entonces, eso también les dije, unifiquen con cuál de los dos se van a quedar. Entonces ya hoy veo que hoy tomaron una decisión. Entonces, también un poquito más de detalle por qué utilizar ese y no utilizar sólidos. Listo. A modo de chisme. Listo. Bueno, creo que no tengo más preguntas para ustedes. ¿Nadie más se animó con el grupo 4? Bueno. Grupo número 5. Comentarios al grupo número 5. Que hubo debate democrático por la elección del tema y todo eso. Listo. Wilmer, ¿tienes preguntas para el grupo 5? Y John también. Sí. Johan. ¿Puedo empezar? Dale, Wilmer. Sí, te escuchamos. Cuando estaban en la presentación en la página 10, ellos decidieron o mencionaron que quitaron lo verbal. ¿Sí? Pues a mí no sé, o sea, es solamente una pregunta, una duda que tengo, ¿no sería de pronto pertinente reconsiderar la inclusión de este sistema en el mapa? Pues dado que las transformaciones elementales, por ejemplo, se tienen en las filas de las matrices, y como ustedes seleccionaron la de Gauss, pues cumplen y funcionan como reglas de operación. Por ejemplo, lo veo yo desde cuando uno habla de transponer filas o intercambiar filas, pues apunta más a lo verbal. ¿Sí? Listo, muy bien. Gracias, Wilmer. ¿Vale? Johan. Listo, pues mi pregunta va más hacia, ustedes dijeron que descartaron Kramer debido a que no cumpliría su temática de matricial, ¿no? Sin embargo, pues me surgió la pregunta de, pues Kramer es un método matricial, los determinantes se calculan sobre matrices y en ningún otro contexto se pueden hablar de determinantes. Entonces, pues, ¿por qué decidieron al final por ese tema? Porque pues decir que Kramer no es matricial no sería un criterio válido. Y el otro es, ustedes mencionan que redes neuronales, creo que no de la diapositiva, Acá. eso como una aplicación. Yo creo que no deberían mantener ese contexto fenomenológico tan puntual porque las redes neuronales tienen demasiadas aplicaciones. Puede ser una regresión, puede tener incluso una sola salida, puede ser un modelo de múltiple clasificación. Entonces, ese podría ser ampliado a un modelo de clasificación donde pues tiene varias salidas un modelo, pero no lo ataría solo a redes neuronales. Al dejarlo tan amplio, pues podría ser o no ser cierto. Y ya. Entonces, que podría estar acá, pero también puede tener una única solución. Claro, y Ok. también podría tener ninguna, porque puede haber un modelo de redes neuronales que no funcione. Ah, ok. Entonces, aquí tocaría Entonces, o especificar puntualizar un tipo particular de red neuronal. exactamente, Ah, que se ok. use para clasificación, biclase, única clase, o
porque red neuronal puede En ser este caso, ¿cuál para... sería la que tú sugieres? ¿Red neuronal de? Sí, o sea, ¿en qué contexto se aplicaría esa red neuronal? Para un problema de clasificación, donde puede tener más de una solución y pues la Ah, ok. salida será varias clases. O pues puntualizar más redes neuronales. Me parece bien incluir temas de IA que pueden ser llamativos, pero siento que dejarlo tan amplio deja espacio a que no entre completamente en la Ok, categoría. perfecto. Interesante. Iván. Bueno, mi pregunta va a por qué la decisión, o sea, siento que lo explicaron, pero no me quedó claro, sobre cambiar de infinitas soluciones a más de una solución. Porque pues si tiene una va a tener infinitas, pero ¿por qué? O sea, creo que sí lo justificaron, pero no me quedó muy claro. Quiero entender. Ok, listo. Yo entendí el grito, pero prefiero que lo aclares. Listo. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Johan, ya, listo. Camilo, me pareció verte la mano levantada, ¿ya no? No, ya votaron la pregunta. Ya Ah, no. ok, listo. Perdón, Me, Camilo, listo. me pasaba lo mismo con más de una solución y no infinitas soluciones, porque el cambio. Ah, ok, listo. Entonces ya no más, más detalle. Y Ángela, sí. Es más de forma, entonces, digamos, en la última versión de ese fenomenológico, creo que, no sé, siento que volvieron a caer en el hecho de que ninguna solución, más de una solución, única solución, se unió a un solo nodo. Y de pronto, si yo leo el mapa sin que ustedes me digan, esta primera va con la de abajo, esta segunda va con la de abajo y esta tercera va con la de abajo, no lo vamos a entender. Entonces creo que, pues viendo también las presentaciones de hoy, quizás ser un poquito más claros en ese aspecto, ¿sí? O sea, tú lo explicas y listo, tú lo explicas y te entiendo, pero si yo te leo el mapa así nomás, no se va a Sí, entender. no Entonces, necesariamente uno podría hacer este movimiento. exacto, yo te puedo decir uno O primera con la tercera y no estaba bien para mí, ¿sí? Es es algo únicamente menor, eso de pero forma. sí, ¿es por ese lado? Sí, solo de forma. Sí, de acuerdo. Así como aquí que ya se ve, eso. Uno ve que esto va con esto, con esto, con esto, esto va con esto, con esto, con esto. Sí, dirección de flechas. Ujú. Y De felicitarlos. aquí pasaría otra vez lo mismo. Y felicitarlos porque yo los comento y es muy difícil comentarlos. Listo, bueno. Listo. Grupo número 6, comparar infinitos. Comentarios y preguntas al grupo número 6. Hoy presentó Natalie. Listo, está aquí Johannes y a ver quién más se anima. Y Ángela. Johan. Listo. Natalie, ¿puede ir compartiendo, por favor? Y En Camilo la parte Cuartas. donde muestran las subestructuras. Ah, está compartiendo Luisa. Listo, Luis. Ah, listo. En la subestructura, ¿te acuerdas el número? No, en este momento no, pero sé que están en el mapa. El siguiente creo que es, Creo que el siguiente. Luisa, ese. Ahí, eso, Perfecto. perfecto. Listo. Pues no sé, en los comentarios individuales, yo ahí les coloqué 4 subestructuras que pues podrían ustedes basarse. Está el teorema de Cantor, o sea, la diagonal de Cantor, que pues es donde están los infinitos cada vez mayores, que ese fue uno de los que les coloqué ahí. Y están los números ordinales transinfinitos, que es lo que ustedes tienen ahí como ordinalidad, que ahí es donde se pues, organizan los fenómenos de orden. Em, Me queda sonando todavía lo que son la jerarquía de los Aleph, que es lo que organiza los fenómenos de cardinalidad, perdón, y los axiomas de elección y lema de Zorn, que son los que son relevantes para comparar cardinalidades. Entonces, no sé si de pronto ver como esa parte de lo que está ahí, para que pues de pronto estructurarlo desde esa parte, pero pues igual como está, o sea, no está mal, pero no que pues, esas cositas adicionales que de pronto puedan Complementar, incluirse. tú propones que hay una estructura más que podría Una complementar. adicional, Listo. que es lo del el axioma de elección y el lema de Zorn. Perfecto. Camilo, sigues, te da la palabra a ti y luego Mauricio para darles la palabra a los que están afuera y luego sí los que están acá. Listo. Dale Me Camilo gusta. Cuartas y luego sigue David. Vale, perfecto. Luego Me gustaría que ustedes y luego. porfa se dirigieran a la diapositiva número 11.
Bien, me parece muy interesante esta tabla. Sin embargo, siento que en los sistemas de representación junto con fenomenología me hizo falta los contextos fenomenológicos. Es decir, me hubiera gustado ver esa comparación también en cuanto al contexto fenomenológico y la comparación con la fenomenología o los fenómenos, de comparando infinitos. Ese es como, porque no lo veo claramente, y a pesar de que está enunciado en el mapa, pues sí me hubiera gustado como ese contraste entre uno y el otro. Solamente eso. Pues si se puede hacer la aclaración, sería fabuloso. David. Dijiste David, ¿cierto? Es que no te capto escuchar. Perdón. Sí, dale, David, sigue. Ah, listo. ¿Pueden volver a la fenomenología, por favor? Ahí, ok. Eh, pero en eso, cuando escuché que su tema era continuidad, bueno, infinitos, perdón, comparar infinitos, esto sí me dije a mí mismo que la iban a tener dura con la parte de la fenomenología porque no es fácil. No es fácil que, bueno, plasmar o tener algo disponible que realmente sea infinito y que sea fácil de procesar, por decirlo de alguna manera. Pero de pronto aquí una recomendación sería pensar en juegos. Obviamente los juegos, la idea es que tengan un ganador, un perdedor, por ende tengan un final, pero de pronto pensar algunas cosas que tienen comportamiento de juego, pero que mantienen como esa infinitud. También porque los ejemplos que tienen, ustedes necesitan hacer la aclaración como de asignación infinita, lista de espera, pero necesitan hacer la aclaración de infinita. En cambio, de pronto podrían encontrar por el lado didáctico de juegos, no solamente de mesa, sino de elementos que tengan el comportamiento de juego que puedan manejar esa infinitud para de pronto tener un poquito más ahí disponible. Ok, gracias, David. Entonces dije que Ángela, Johan, y luego le doy la palabra a Leonardo, que no ha hablado, y a Johannes. ¿Listo? Ángela. Listo, es una pequeña observación. Quiero hablar nuevamente del sistema de representación verbal. Es que siento que no vi como lo que charlamos de pronto alguna vez referente a ello, de que son palabras o situaciones del contexto natural. Entonces veo nuevamente, ahí B tienen el mismo tamaño. Bueno, hay tantos enteros como naturales. Entiendo que en un contexto matemático es supremamente natural y normal estos términos, pero entonces hablamos, no sé, solamente de la palabra infinito, que es un contexto natural que la mayoría de la gente ya lo asocia con que si no tiene fin o lo que no tiene fin y demás. Entonces, pues, ¿cómo volver a esa discusión que fue algo que no vi ahí? Johan. Sí, Johan. Listo. Mi única pregunta es con respecto a las subestructuras, eh, eh, donde tienen biyección, equipotencia, diagonal de Cantor y ordinalidad. Mi pregunta es, ¿por qué diagonal de Cantor entra como una subestructura? Para mí es el argumento que usan para mostrar la no equipotencia. Entonces, ¿por qué diagonal de Cantor y más bien, o por qué no es, perdón, por qué no es no equipotencia y sí diagonal de Cantor? Porque pues para mí la diagonal de Cantor es el argumento utilizado para probar precisamente ese hecho. Sí. Y la diagonal es un caso particular de la no Sí, una demostración de por qué un conjunto en particular no es equipotente con otro. Gracias. Yo creo que mi pregunta es como para de pronto no sé, incluirla en el tablero. Ok. Es porque o sea, se refirieron al grupo 6 sobre un término que me pareció interesante que es el metalenguaje, ¿cierto? Y ellos sacaron de su sistema de representación la representación verbal, pero entonces quisiera saber para todos los grupos cuál es la función del metalenguaje, si no es un sistema de representación, ¿qué se pierde o qué se gana para el análisis didáctico con respecto al metalenguaje, ¿cierto? Porque lo dijo la compañera ahorita. Hay muchas expresiones y prácticamente que la exposición del análisis de comparación de infinitos, cuando exponen, siempre están trabajando y trabajan sobre ese metalenguaje, ¿Me das un ¿cierto? poquito más de detalle, por favor, Leonardo? Perdóname mi ignorancia. ¿A qué te refieres con metalenguaje? Son expresiones que no alcanzan a ser, o sea, para referirse o describir, por decirlo así, eh,
hablar sobre estructuras, hablar sobre representaciones, es todo lo que explica todo lo que estamos hablando, pero que no hace parte de un sistema de representación, ¿sí? Entonces, Como lo cuando que uno es, conceptualiza, por ejemplo, señor, como cuando uno conceptualiza algo o... por ejemplo, ahorita que están hablando de biyección, Ajá, ¿cierto? Entonces, eso, o de cardinalidad, se tiene en ya, cuenta a veces como metalenguaje, o las expresiones que dice que un conjunto es mayor que otro y ya, cosas así por el estilo. Hay muchas expresiones que simples o más complejas, o de conceptos más simples o complejos, que representan un metalenguaje, ok, ¿sí? Pero que no se utilizan signos o escalas o cosas que haga que sea un lenguaje formal, ¿sí? ok, Que sea un sistema de representación formal. Entonces, ¿qué se gana, qué se pierde con ese, o cómo hay que tenerlo en cuenta para nuestro trabajo al momento de generar una secuencia didáctica? Porque puede estar referido a obstáculos o a errores que pueden, digamos, tener los estudiantes o nosotros mismos en nuestro quehacer diario. Entonces, a eso me refiero. listo. ¿Es igual o no es igual al sistema de representación verbal? Johannes, creo que sigue Johannes. David, ¿tienes otra pregunta? ¿Que tiene la mano levantada? O... Ah, listo, ya te doy la palabra. Listo, después de Johannes. ¿Tú tienes otra más? Ah, listo. Gracias. Listo, Johannes. Listo. Creo que lo único que me queda, y no sé, lo he notado, digamos, chismoseando en diferentes grupos, es el uso de la tabla en los documentos, las tablas que añaden. Sí. Siento que las tablas que están añadiendo no cumplen como lo estipula MAT. Ah, ok, ya con una cuestión de formato. Sí, cuestión de formato. Entonces, como para que lo tengan en cuenta y revisen, porque sí he notado que varios tienen esa parte. Ok, listo, Entonces, muchas gracias. David, ¿Podrían ir por favor a la parte de estructura conceptual? ¿en esta o en la Ok. anterior? Que tienen dos o tres. Entiendo. Entonces, de pronto plantea mi idea un poquito más general. Eh, Cuando yo pienso en infinitos, y de hecho veo que también tienen fenomenología, hablan de secuencias o, bueno, sucesiones. En tal caso, de pronto también podrían pensar, y acá es pensar más a largo plazo cuando estén pensando en la parte de actividades de aprendizaje, eh, en de pronto introducir algo de geometría fractal, que es muy visual, es muy didáctico, es dinámico, y sí les permite conceptualizar un poquito más el infinito, eh, abstrayendo cosas que pueden ser visualmente interesantes para los chicos. No sé qué pronto sería eso, pero eso es como pensando en justamente secuencias y pues consecuentemente en series. Entonces, que ahí es donde también uno puede entrar a pensar infinitos, pero de pronto para actividades de aprendizaje de poder considerar eso. Ok. Incluso, David, pues de una vez me adelanto, porque has siempre hecho referencia a qué grado los estudiantes. Acuérdate que en este tema no necesariamente hacemos referencia a qué grado se va a implementar, pero me parece muy interesante la idea de los fractales dentro del infinito. Listo. ¿Alguien más? Yo Y es sí muy tengo una didáctico, pregunta. ¿Alguien más? Bueno, súper una pregunta recomendable. para el grupo 6. Si entendí bien, Natalie, Luisa y Iván van a trabajar en infinito actual, ¿cierto? Si es así, ¿por qué aparecen procesos infinitos? Porque normalmente los procesos infinitos están más asociados al infinito potencial. Es como hacer esa clara, pues tengo esa duda. ¿Se refieren a cómo esos procesos infinitos hacen referencia o no van en contravía con el infinito actual? ¿Listo? Para que me veas un poquito más de detalle. Bueno, listo. Pasamos al grupo número 1. Último grupo que nos falta comentar. Listo. Preguntas para el grupo número 1. Grupo de continuidad. Camilo e Iván. Listo, dale, Camilo. El grupo número 1, yo quiero primero preguntarles si la continuidad que están pensando, la están pensando en la continuidad desde la topología, la continuidad desde, o la continuidad para grado 11, pues primero para poder abordar mi pregunta. Si tiene que ver con la continuidad topológica, ¿te entendí, Camilo, la pregunta? Sí, una continuidad muy general desde pues, diferentes campos de las matemáticas, o la continuidad en grado 11. Ok. Esa es una. Y ahorita tengo la otra pregunta. Depende, bueno, ¿de una vez lo puedo hacer?
Demos la oportunidad a hacer la ronda y le doy la palabra a Iván y a Johan y te vuelvo otra vez contigo, Camilo. Listo, Iván. ¿Tienes el micrófono? No. Pueden ir al último, al que hace el balance general de todo. ¿En esta? Sí, en ese. Mi pregunta solo es por qué las flechitas van como de espacio a funciones a límites. Como qué significan esas ¿Esta flechitas. secuencia sí? Esa Ok, secuencia, ¿qué significa? listo. Gracias. Johan. Ahí donde aparecen números reales y espacio, ¿qué es el espacio? El espacio espacial, espacio topológico, espacio vectorial, Ok. espacio, ¿qué es? Y a la par, cuando definen funciones, hacen la diferencia entre funciones y multivariable. Entonces no entiendo, las que son multivariadas son precisamente las funciones, son funciones de varias variables. ¿Qué sería la diferencia entre continuidad multivariable y continuidad de funciones? No sé si queda clara la pregunta. Si se está diferenciando continuidad de funciones de una única variable con continuidad de funciones de varias variables, o qué es continuidad multivariable. Ok, listo. Camilo. Bien, la pregunta es justamente también relacionada con lo que propone, no me acuerdo, Javier, creo. Johan. Johan, es por qué la continuidad de funciones de su estructura pues no tienen en cuenta o decantan un poco más una propuesta que incluso les hice en los comentarios individuales, por qué la continuidad no la decantan en esos tres aspectos de una manera un poco más ética. Entonces yo había propuesto tres subestructuras con respecto a la continuidad, precisamente porque es que la continuidad multivariable es muy grande, la continuidad en un punto, en un intervalo también es muy grande, y la continuidad y las discontinuidades igual sigue siendo grande. Entonces yo les propuse a ustedes tres de ellas. Les propuse analícenlo la continuidad en un punto, luego la continuidad en un intervalo y contemplen también la posibilidad incluso de la continuidad uniforme para su contexto fenomenológico de la acumulación. Y esa es como la propuesta que yo les hice, porque siento que la continuidad, por eso les hice la pregunta inicial, porque si estamos hablando de continuidad en grado 11, pues la continuidad iría directamente a la continuidad de funciones y no a la continuidad pues, de todo ese punto como tan magno. Esa es como la propuesta. ¿Por qué no lo tuvieron como presente o a qué se refieren con la continuidad en términos generales? Ok. ¿Algo más, Camilo? No, listo. No. Johannes. Creo que lo último es que veo bastantes convenciones. La idea creo que también es como reducir eso, porque pues digamos, en este hay unas convenciones, en los otros mapas hay otra, en el otro mapa hay otra. Entonces creo que como reducirlo y que se haya solo enfocado de una sola para todos. Así para que les quede mucho más fácil de leer y no sepamos como que cada una es una. Ya. Listo. Perfecto. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta para el grupo número 1? Listo. Yo les voy a dar 7 minuticos para que se reúnan por grupos y puedan discutir las preguntas y comentarios. Minuticos, ya ustedes lo distribuirán si hablan todos, habla uno en nombre de todos, para que aprovechemos y respondan. Hay grupos que tienen más preguntas que otros. Yo sé que hay grupos que si pueden abordar las 3 preguntas más importantes o más relevantes, está bien. ¿Listo? Y si no, pues queda abierta para los comentarios individuales. ¿Listo? Bueno. Entonces empecemos en el mismo orden. Del grupo número 2, ¿quién va a responder primero, Valeria o Jimena? Profe Jimena va a Listo, contestar. entonces arrancamos. 5 minutos. Coloco el cronómetro. Dale, Jimé. Ahí, Jimé se salió de la sala. Te tocó arrancar a ti, Valeria, porque no veo a Jimena. Sí, profe, no hay problema. Bueno, sí, muchísimas gracias a todos por los comentarios. Eh, lo vamos a tener en cuenta. En serio que fueron varios errores que tuvimos y pido disculpas también por ello. Bueno, respecto a la primera pregunta que nos menciona sobre la función lineal está relacionada con los grados,
Sí, nos faltó hacer énfasis también a unas conexiones en la parte de las funciones polinómicas. Entonces, sí, lo vamos a tener en cuenta. Respecto a la función afín, mm, eh, seguimos con nuestro criterio, que es la ecuación de fx igual a mx sin más b, porque pues tenemos que nuestra función lineal es sin b, ¿no? Porque b debe ser igual a 0 para que cumpla que sea lineal. Nos hizo falta en nuestro mapa tener en cuenta el b que sea diferente de 0 para nuestra función afín. No tuvimos en cuenta los ejemplos, un ejemplo específico para representar cada una de estas tres estructuras. Y pues eso es como principalmente. Agradezco al profe que nos comentó sobre los fenómenos en cuanto de tener en cuenta nuestro grado, que manejamos grados novenos. Entonces, vamos a tener en cuenta los comentarios que realizaste con ello. Listo. ¿Jimena, vas a agregar algo? Sí, profe, agregar un poquito, sí, lo que dice la profe tiene toda la razón, o a veces pues las flechas se nos van mal, por ejemplo, B diferente de 0, pues fue la lineecita que no, al pasar el documento pues no pasó la lineecita, pero pues son detalles como de, de, de escritura, sí, más que de concepto, realmente lo que ha fallado mucho, pues porque estamos como al principio familiarizándonos pues con los programas, eso básicamente. Ok, listo. Muchas gracias, Jimena. Y Valeria, listo. Hoy no está Luis y Angélica, ¿cierto? Solo me faltan ellos dos. ¿Me falta alguien más? No. Camilo no está acá, pero sí está acá. Listo, va. Y ya apareció Natalie. Ya la vimos, Natalie. Está haciendo llamada lista. No veo ni a Luisa ni a David. Bueno, listo. Grupo número 3. Hola, buenos días. Sí, dale, Wilmer. Bueno, voy a responder primero tu pregunta, Andrés, de lo de más 10, de lo de fenomenología y lo de la subestructura sobre todo. Eh, en en el documento de análisis de contenido nos dice que podemos definir una subestructura como una porción de la estructura, y así lo hicimos inicialmente, identificando, por ejemplo, técnicas de conteo, muestra, eventos, pero nos dimos cuenta que hacerlo de esa forma no llegábamos a la relación 1-1 o a a la relación 1-1, se nos dificultó hacerlas inicialmente. Luego nos dimos cuenta que también podíamos hacerlo por tipos. Al hacerlo por tipos, pues llegábamos a la relación de que teníamos eventos de probabilidad simple, eventos de probabilidad compuestos, los dos tipos, pero pues ya teníamos el específico que era eventos de probabilidad simple. Entonces hacerlo por ese lado pues tampoco nos funcionó. Y llegamos a la conclusión que podíamos hacerlo a partir de la identificación de las propiedades de los eventos de probabilidad simple. Y llegamos a los axiomas de Kolmogorov. Sin embargo, cuando hicimos todo el análisis de las tres categorías, descartamos axiomas de Kolmogorov, por lo que mencionamos anteriormente, nos basamos con Batanero y decidimos trabajar con las propiedades de los axiomas, propiedades axiomáticas. Y ahí pues llegamos a la conclusión de que esas tres subestructuras pues nos lograban definir todo las propiedades a partir de las propiedades axiomáticas. Luego nos dimos cuenta que más 10 también lo definían así, pero simplemente fue algo más como de referencia, pero todo el análisis lo hicimos nosotros. Ok, Y fue perfecto. una linda coincidencia. Ok, listo. Eso está bien. Perfecto. También no sé qué me si vas a complementar o continuar. Sí, bueno, estábamos revisando el tema de independientes e independientes, eventos independientes y dependientes. Consideramos que, bueno, debemos decirlo, sí hay que mencionarlo, y, que fue el aporte que nos hizo Jessica, hay que mencionarlo, puesto que sí es importante hacer esa distinción, pero también lo aglutina los axiomas de probabilidad que propone Batanero en términos de las propiedades de las frecuencias y las propiedades de los axiomas de probabilidad que dan como consecuencia regla de Laplace, probabilidad de un suceso contrario y la probabilidad de unión de sucesos compatibles. Básicamente es por eso. Y es importante hacer eso, pero consideramos de alguna manera, de forma implícita, que lo aglutina. Pero pues igual sí es importante como hacer la mención. Ok. ¿Algo más, grupo 3? Sí, algo más. Claro.
Ok. Complementando también la pregunta que su merced nos hacía es que ¿cuál podría ser nuestro aporte? Nosotros consideramos que en nuestro aporte en cuanto a lo demás 10, ¿sí? Entonces creemos que nuestro aporte en este caso sería más que todo en cuanto a la fenomenología, ya que nos vamos a centrar de acuerdo a nuestra población que tenemos, que es población que no es de aula regular, pues nos vamos a enfocar más es como al contexto social más que a los ejemplos tradicionales y clásicos en cuanto al lanzamiento de dados, cartas, queremos enfocarnos más a un contexto social atendiendo a esta población. Por eso es que seleccionamos incluso tipos de poblaciones que hay en nuestro colegio y más de ese estilo. Entonces creemos que por ese lado podría ser más nuestro aporte diferencial en cuanto al trabajo o aporte que hace más 10, creemos nosotros. Ok. ¿Algo más, Camilo? Hasta ahí. Están Wilmar, Camilo, ¿y quién me falta de su grupo? Mauricio. Ah, ok, listo, perfecto. Algo Mauricio. para terminar. Algo adicional de la reflexión sobre el uso de la IA durante el módulo. De una vez aprovecho para hacer la pregunta. ¿O no, no hay algo diferente a lo que hemos hablado en estas presentaciones? No. Bueno, sí, tal vez sí. Lo que sí nos ha resultado útil es, ahorita que me acabo de recordar, es el uso de buscar fuentes bibliográficas o referentes teóricos que nos ayuden a nuestro tema, teniendo en cuenta que no todas las fuentes son de acceso libre. Y esta nos permite de pronto tal vez sí buscar acceso a fuentes que podamos utilizar. Eso ha sido de pronto lo único. ¿Han utilizado algún programa en particular, Wilmer? No, solamente hemos usado chat y, y Ok. Copilot. Copilot. Eso es. Elicit es muy bueno para buscar referencias, por si acaso. Ujú. Elicit, Elicit. que ese es específico para bibliografía. Y es gratuito, por si acaso, para la maestría y para cualquier trabajo que necesiten buscar referencias. Ah, es la referencia, sí. ELICIT, elicit.com, y les ayuda a buscar referencias eh, de acceso libre, pues también pagas, pero les ayuda a armar la bibliografía de un tema. ¿Listo? Notebook también de Google tiene una función parecida. Listo. Bueno, grupo número 4. No, pues bueno, con respecto a la pregunta de Andrés, que nos decías bueno, a las razones de cambio, decimos nosotros. Nosotros incluimos, digamos, esas situaciones dependiendo del contexto que se esté buscando. Si yo estoy hablando de un globo, como lo estabas refiriendo, pues es un volumen interior, ¿sí? Porque lo que cambia el globo es la capacidad del aire que va a entrar en el globo, ¿sí? Entonces, pero si, digamos, yo quiero hallar en esas situaciones área, pues el área tendría que hallarlo en un momento fijo, ¿sí? Entonces, el área cuando el globo esté inflado, el área cuando el globo esté desinflado, ¿sí? Entonces, digamos que sí las podemos incluir en las tres en las tres situaciones de espacio que nosotros definimos, dependiendo de qué es lo que se esté buscando. Entonces, si yo busco, lo que te digo, si yo busco, bueno, cómo se infla el globo, cuánto va, pues lo que yo estoy pensando es cuánto puede almacenar ese globo, cuánto aire puede caber, ¿sí? Eso es por ese lado. Por otro lado, pues, con respecto a la pregunta de Camilo, para explicar un poquito más la subestructura, si quieres, pásala. Cuando hablamos de volumen exterior, hablamos de situaciones o fenómenos en donde lo que nos importa a nosotros es el espacio tridimensional que ocupa el objeto, ¿sí? Y cuando hablamos de un volumen interior, no nos importa como tal el objeto, como un sólido, como el espacio que ocupa, sino nos importa es lo que recae dentro del cuerpo, lo que cabe dentro de este, ¿sí? Entonces, no todos exactamente. Entonces, ahí va la historia de cómo fue que pudimos llegar a esto, que fue un poquito largo, ¿sí? Nos costó un poco, pero algo que dijeron clave, y de hecho creo que con nuestros compañeros la última vez, dijeron sólidos huecos. Y yo dije, ok, dijimos sólidos huecos, no todos los sólidos tienen hueco. Los sólidos que tienen hueco son los sólidos que uno puede llenar, ¿sí? O sea, es decir, hay una característica en particular que tienen los recipientes y es que tienen un hueco. Si no tuvieran un hueco, pues no se podrían llenar. Entonces dijimos, ok, entonces, ¿cómo es que usualmente calculamos el volumen de los sólidos huecos o de los cuerpos huecos? Y es, pues, volumen exterior menos volumen interior. Entonces ahí apareció la característica, ok, hay situaciones en donde el volumen exterior es ya el espacio completo del cuerpo, y cuando hablamos de volumen interior, que es lo que estoy refiriéndome, pues al espacio que está para que yo pueda almacenar.
Entonces, pues ahí aparecieron nuestras situaciones, o sea, ahí fue donde dijimos, bueno, entonces nuestra pregunta inicial, y de hecho también agradezco a Valeria, en sus comentarios también nos hizo la anotación, nos dijo, bueno, esa pregunta que ustedes tienen la pueden dividir en dos. Pregunta, o sea, nosotros preguntábamos qué espacio ocupa o cuánto puede almacenar. Y nos dice, ok, esto, ¿qué espacio ocupa? Una pregunta, y la otra es cuánto puede almacenar. Una va a ser, pues, el espacio ocupa, pues va a ser volumen exterior, y el cuánto puede almacenar, pues va a ser volumen interior. Y pues esta es más o menos nuestra historia de cómo pues logramos desarrollar esto. Y ya. ¿Ya? Creo que esto, ¿o quieres complementar? ¿Tú quieres decir algo? ¿No? Listo. Es que Nada más. no hablamos independientemente de las situaciones, sino que podemos hablar de varias a la vez, dependiendo del contexto. ¿Y por qué Básicamente. decidieron cuerpos y no sólidos? Ah, bueno, esa fue, digamos que cuando tú nos lo planteas dijimos, sí, o sea, es necesario unificar la terminología, hablábamos de muchas cosas al tiempo y no se entendía bien, bueno, qué son los poliedros, politroqueados, o sea, eran muchos términos. Entonces, la verdad, siendo muy honestos, fue porque fue la manera más sencilla que encontramos para poder distinguir las cosas. Entonces, dijimos, bueno, ¿cómo podemos llamar? O sea, bueno, poliedros ya los conocemos, caras planas. Ahora, ¿cómo llamamos a los cuerpos redondos? Entonces empezamos a mirar a ver qué terminología precisa tenía cuerpos redondos y no encontramos una que fuera como sólidos redondos. Bueno, digamos que no sonaba muy bien. Logramos encontrar bibliografía en donde ya no nombraban poliedros, sino llamaban cuerpos poliédricos. Y dijimos, listo, vayámonos con cuerpos. Entonces, cuerpos compuestos, y unificamos toda la terminología para que quedara solamente la palabra cuerpo como refiriéndonos al sólido. Distinguimos que, pues, obviamente existen diferentes formas de hablar de un cuerpo sólido, pero pues nosotros nos encaminamos por el lado del cuerpo. Perfecto. Es algo muy parecido también a la pregunta que les hizo Johan al grupo 2. Y es, uno puede hablar de linealidad con un sentido o con otro. Ujú. Y así pasa con todos los temas. Lo mismo pasa con infinito. Pues infinito pueden ser muchas cosas, pero pues por eso ellos también les preguntaba hoy. Bueno, ¿será que con todos los infinitos se decidieron con uno, con el actual? Lo mismo ustedes, pues de todos los sistemas de ecuaciones y de todas las formas posibles de resolverlos, pues se quedaron con una. O sea, hay que tomar decisiones sí o sí con las cosas. ¿Listo? Bueno, listo. Muchas gracias, grupo 4. Grupo 5. Ahí con Camilo, Listo. Wilman y Johannes. La pregunta uno que era de por qué quitamos el sistema de representación verbal es porque uno de los comentarios muy pertinentes que nos hizo Andrés es que realmente el sistema verbal entra en el tema de ustedes porque pareciese que fuese lectura. Y en efecto es una lectura. Si nos damos cuenta de realizar operaciones elementales. ¿Qué tipo de operaciones? Permutar filas, multiplicar filas, suma de una fila con el múltiplo de otra. Entonces, por eso fue que nosotros quitamos el sistema de representación verbal porque no cumple con las características de un sistema que es que se pueda entender también en los otros, ¿sí? O sea, que al momento de que se haga la lectura, no sea una lectura del procedimiento, sino que sea algo que se pueda interpretar también en otros sistemas de representación. Por eso fue que lo quitamos. Ya, yo cierro ahí en que también debe ser entendible en otros contextos, ¿no? O sea, que en cualquier contexto la palabra del verbal debe significar lo mismo y aquí pues no era tan claro, entonces pues eso lo eliminamos. Listo. De acuerdo con lo que me venían hablando de por qué quitamos Kramer, creo que les voy a presentar acá la estructura conceptual que nos ve de los tipos de representación que hemos hecho de Kramer. Como ustedes pueden observar, él parte desde una matriz. O sea, no podemos decir que no es matricial porque sí lo es. Y yo en ningún momento dije que no fuera matricial. Solo dije que no cumplía netamente el ser matricial en todo momento. ¿Qué es lo que pasa? Ya al final, cuando yo resuelvo los determinantes, yo tengo que sí o sí hacer una división entre cada uno de los resultados de la determinante. Ahí es cuando nosotros consideramos ya no es netamente matricial. Es cuando decimos no, ahí ya no cumple. ¿Qué es lo que pasa con nuestro hermoso y precioso Gauss-Jordan? Que él en todo momento, como ustedes pueden ver en el sistema de representación numérico, conserva la matriz, operando filas, operando columnas, como ustedes lo pueden hacer, pero sigue conservando su matriz. Entonces, por eso es que ese sí es completamente matricial. Bueno, igual todos son matriciales, pero teníamos que escoger uno y cogimos, nos pareció mejor el Gauss que lo conservado, pero es un criterio arbitrario, por así De decirlo. acuerdo. Incluso cuando ellos hablan de cuerpos sólidos y redondos, pues no pueden abordarlos todos, tendrán que quedarse con unos cuantos. Exactamente. Pero hubiéramos podido buscar otro argumento para quedarnos con Kramer y hubiera sido válido. Y también lo encuentras. Pero sí, fue un criterio que adoptamos en ese momento.
Bueno, la siguiente pregunta que era la de lo del tema de redes neurales, pues lo vamos a investigar. Realmente lo pusimos ahí pensando en las opciones de inteligencia artificial, pero pues lo abordaremos un poquito más para mirar cómo lo afinamos para incluirlo. Y hago ahí un paréntesis. Johan, cuando ellos propusieron el tema, ellos propusieron sistemas de ecuaciones lineales por otros métodos. Y nosotros la discusión que tuvimos a nivel de equipo fue que trabajaran matrices precisamente porque creo que les sirve mucho de apoyo para esta idea de desarrollos de redes neuronales. La idea de nosotros es, pues, adelantándonos, que nosotros al final creemos de una manera que el estudiante pueda crear su propia matriz que represente una forma de respuesta de inteligencia artificial. Una forma de respuesta. Entonces, sí, Esa fue la intención en un principio, toma. Aquí está. Pues si ese es el objetivo, hay varios métodos que se basan en el método de mínimos cuadrados, precisamente para la optimización durante el proceso, que es precisamente matriz por su traspuesto, o sea, es bastante óptimo para un estudiante. Entonces, si es por ahí, lo pueden implementar sin ningún problema. El método de los mínimos cuadrados es precisamente cuando la red se está actualizando, entonces eso va directamente por lo que quieren aplicar. Bueno, vale, súper. Muchas gracias y como digo, investigaremos y miraremos porque todavía no vamos allá en ese nivel de detalle, pero Todos ahí estamos vamos. aprendiendo. Listo. De cómo cambiamos el tema de infinitas a más de una solución. Es porque cuando, por ejemplo, estábamos resolviendo el ejemplo que está en el tablero, que lo presentamos en el 2.3, que era lograr que una suma de votos de unos candidatos diera, por ejemplo, 10, pues nosotros decíamos, bueno, pues las opciones ahí son o 10-0, 9-1, 8-2, 7-3, 6-4, sí, o sea, existen unas combinaciones finitas cuando se trabajan ejercicios con números enteros que no aplican exactamente en soluciones infinitas. O sea, si bien ahí la combinatoria da varias opciones, como unas 18 más o menos ahí, No son infinitas. no son infinitas. Entonces decíamos, ¿tenemos única solución? No, no es única solución. ¿Ninguna solución? No, sí tiene solución. Tiene varias, de hecho tiene 18, pero tampoco aplican infinitas porque se pueden contar las opciones que yo tengo. Entonces, cuando hay ejercicios con números naturales, sobre todo, por ejemplo, con edades, que oiga, sí, si bien el ejercicio me puede dar edades, pues yo digo, pues la edad de una persona es finita. La puedo contar entre 0 y 150, lo máximo, ¿sí? Pero existe un número finito de opciones que se sale del contexto de infinitas soluciones. Entonces, por eso decidimos hacer el cambio. Miramos la bibliografía, un libro que nos recomendó Andrés, que nos lo leímos, nos dio esa opción de mayor a el libro el de matrices, el que tú nos recomendaste. Todavía lo tenemos, no lo hemos devuelto. No lo vamos a devolver. Pero ahí vimos la opción del mayor a una solución y por eso hicimos el cambio. Tiempo. Listo. 5 minutos. Y los felicito por esa decisión porque a veces forzamos los modelos a las matemáticas y no las matemáticas a los modelos. Listo. Grupo número 6. Comienza el tiempo. 5 minutos. Compartir pantalla. Bueno, no van a estar contestadas en orden. Primero sobre, ¿qué está pasando? Sobre el sistema verbal. Entonces sí, estuvo siempre esta discusión de que parece que el sistema verbal era como solo traducción del simbólico. Y sí hubo en un momento como, no, desembalémonos de esto y quitemos el verbal. Pero la cosa es que hay ideas intuitivas que no encuentro otra forma, sino con el sistema verbal de expresar, luego quitarlo no era algo que queríamos. Entonces, digamos, con la traducción de misma cardinalidad a tienen el mismo tamaño. Entonces, yo ahí, digamos, la palabra tamaño no es una palabra rigurosa de las matemáticas, sino es como intuitiva para que el chino diga, esto, pues, ajá. Sí hay unas que ahorita revisando, sí puedes que solo sean traducciones, pero otra que podría decir yo es, si tratamos de listar los reales, siempre va a quedar al menos uno por fuera. O sea, como que eso es una idea como clave para la diagonal de Cantor y es como intuitiva que no se podría expresar en otro sistema que no sea ese, entonces por eso lo decidimos dejar y también hay infinitos más grandes que otros, o sea, lo mismo, grande que es grande. Entonces son como estas palabras que son intuitivas que no hay otra forma de incluir sino Ok. así hablándolo. Y entonces ahí creo que Johannes fue el que nos sugirió decirlo del metalenguaje, que fue como, uy, esta es la que esta carta me la dio para justificar mi sistema verbal y lo tenemos así como el lenguaje para referirnos al otro lenguaje. Así estamos definiendo el metalenguaje, entonces, pues por eso. Luego,
también que Johannes preguntó por qué aquí no incluimos lo de la jerarquía de alfa o el axioma de elección. Entonces la jerarquía o sea, en las subestructuras no fue incluido eso porque pues el tema es comparar infinitos. Luego no decidimos poner la subestructura de los infinitos, sino las dos subestructuras que nos permiten compararlos. Entonces biyección y no biyección. Y luego sobre el axioma de elección, no, en nada de la construcción acá es necesario el axioma de elección, luego no aparece. Hubo una pregunta ¿tiene más comentarios? Sí, ahí Luisa, perdón. ahorita Listo. las chicas. ¿Quién sigue? Chicas. Luisa Sí, bueno, o... entonces había una pregunta sobre la ausencia de la comparación entre fenomenología y sistemas de representación cuando hablamos del ejemplo. Y básicamente nosotros ya habíamos tenido problemas con esa parte en otras actividades, en las versiones anteriores del trabajo. Entonces decidimos separar los ejemplos fenomenológicos de los sistemas de representación para poder evitar forzamientos o duplicaciones. Entonces, eso. Y también en el trabajo anterior de fenomenología, por lo que vimos, también queríamos que fuera como algo orgánico, algo que sí se viera como natural o del día a día o algo que pudiera pasar para que sean escenarios realistas y por eso no abordamos como actividades didácticas. Pero igual no es una mala idea tener en cuenta los juegos como herramientas valiosas para el análisis. Solo que quisimos aterrizarlo más a algo como fenómenos reales que generaran, situaciones que generaran naturalmente la necesidad de comparar infinitos. Era más o menos eso. Ya respecto a la pregunta de por qué habíamos elegido la diagonal de Cantor como una subestructura, es porque, pues como que en realidad si nos hubiéramos ido al inicio por lo más general de que las dos subestructuras eran solamente como equipotencia y no equipotencia, pues quedaba ya muy amplio, entonces no explicaba nada como del mecanismo que hay detrás de esas dos subestructuras, entonces en lugar de dejarlo así, decidimos ser más específicos y para los casos de los equipotentes, pues usamos las estructuras de biyección y ordinalidad, y para la de no equipotencia, pues colocamos puntualmente la diagonal de Cantor, que es el procedimiento concreto que muestra por qué no puede existir una biyección. O sea, antes teníamos el mapa conceptual con el concepto de no equipotente como una subestructura, pero pues realmente lo quisimos dejar como más específico, en vez de tener dos categorías muy generales de equipotentes o no equipotentes. Y ya por último, en cuanto a lo de los procesos infinitos en la diapositiva, estaba ahí porque lo mencionaba en la exposición de que lo colocábamos, pero no trabajábamos con lo habíamos omitido. Esa era una corrección, que como estábamos trabajando con el infinito actual, pues habíamos excluido los infinitesimales, el círculo como un polígono de infinitos lados, los irracionales y los periódicos. Entonces, esa era una omisión que habíamos hecho. Ush. Muy bien. Listo. Natalie, Luisa y Iván, muchas gracias. Y cerramos con el grupo número 1. Corren los 5 minutos a partir de ya. Bueno, entonces hubo varias preguntas sobre el espacio, a qué espacio nos referíamos. Entonces, usualmente se trabajaba pues en grados décimo y 11 o en 11 el espacio métrico, ¿cierto? Pero como el trabajo tiene que generalizar o sea, toda la temática, entonces, pues no tienen que ser solamente, puede ser espacios topológicos o geométricos y por eso los están incluidos en las subestructuras. En cuanto a la secuencia entre espacio, funciones y límites para llegar a continuidad, pues el espacio es donde están los puntos, donde está la proximidad, donde está la vecindad, donde está todo, digamos, todos esos conceptos iniciales y la función entonces permite transformar de un espacio a otro espacio. Entonces, digamos que, eh, y pues vuelvo y digo, las funciones pueden ser entre el mismo espacio o diferentes espacios y los límites nos permiten ver cómo es la variación o la estabilidad de la función alrededor de un punto. Entonces, todo eso en conjunto nos lleva a Leonardo, entonces cuando continuidad. hablan de espacios, ¿están hablando en R1 o en R2? En R1. En general, estamos hablando en general. Por Estamos eso. hablando del métrico, del topológico y del geométrico, de los tres simultáneamente para tenerlos incluidos. No hemos enfocado para nuestra unidad didáctica en alguno en particular, pero lo más seguro es que va a ser el métrico. O sea, yo creo, ¿no? Tenemos que discutirlo bien en el grupo, ¿no? Que es lo más Diciembre natural. de enero para discutir.
Yo sí creo. Pero bueno, pero hace parte de las decisiones que tienen que tomar. Bueno, la otra pregunta era sobre las subestructuras matemáticas. Entonces, pues efectivamente, o sea, digamos que como no hemos definido, pues tenemos que tener en cuenta todas las posibilidades que existen. Entonces, digamos que algo y como un ejemplo con el que veníamos trabajando es la medición de la temperatura y el calor. Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos el ejemplo de la medición de la temperatura corporal o, por ejemplo, de una placa a la que se le quiera hacer, digamos, un tratamiento térmico. O sea, yo hablo de continuidad en un punto porque quiero mirar la temperatura en un punto de la placa. Pero si yo quiero modelar, por ejemplo, cómo se enfría esa placa cuando hago el tratamiento, digamos, ya de enfriamiento, entonces eso atiende a una función exponencial. Ya ahí, digamos que la subestructura que atiende ese fenómeno es la continuidad en funciones, porque pues va a tener un comportamiento exponencial. Pero si yo quiero mirar, por ejemplo, cómo una placa caliente calienta, valga la redundancia, del ambiente, entonces hablo ya de multivariable porque necesito ver el comportamiento de la transferencia de calor en el espacio. O si quiero hacer un nuevo material y demás, si quiero mirar cómo se transfiere el calor dentro del material, pues tengo que hablar de continuidad estructural para poder mirar la materia, cómo responde y si digamos que el flujo de calor es continuo o tiene esas discontinuidades porque lo estamos abordando todavía, digamos, como en los máximos posibles escenarios que se presente continuidad. Ya digamos que después, sí, lo que dice Leo, muy probablemente para la unidad didáctica, pues nos vamos a quedar con continuidad en un punto intervalo y ya, que es, digamos, lo que nos decía Camilo, pero pues es que hay fenómenos que no se pueden incluir ahí. También tenemos, por ejemplo, la continuidad en curvas topográficas, o sea, digamos que en este momento tenemos todo y por eso no lo definimos en las tres. Digamos que agradecemos, obviamente, la aclaración que nos hace, pero es que también estamos teniendo en cuenta todavía todos los fenómenos posibles y por eso, Que era la idea. digamos que tenemos 5 subestructuras matemáticas diferentes. Ok. Y gracias por las convenciones. También la vamos a tener en cuenta porque sí, si manejamos una sola convención para todo, pues nos va a quedar mucho más fácil después la comprensión de los mapas conceptuales. ¿Algo más, grupo 1? Listo, les quedaban 45 segundos. Bueno, yo les había dicho que no hiciéramos pausa, pero me parece necesario porque estoy que me voy para el baño. Y supongo que los que están en sus casas también. Entonces hagamos una pausa de 10 minuticos nomás, ¿les parece? Son las 11:20, nos vemos nuevamente a las 11:30. ¿Listo? ¿Quién falta acá? Johannes, sí. ¿Se van a dejar entrar de paz? Están amasando y demás. Bueno, los que están en sus casas se van a perder hoy de una comilona buena. Wilmer se la perdió, Valeria se la perdió, Luisa, mejor dicho. Natalie, ¿cuándo nos vas a volver a acompañar? Mauricio, Jimena. Bueno, listo. Entonces, muchachos, les comento. Para ir adelantando y que no se pierdan los que todavía no están. Como siempre, voy a cerrar con los comentarios de la actividad 2.3. Ya publiqué notas, como les dije, ya están publicados los comentarios individuales. Felicitarlos, en esta oportunidad hubo muchos 5, como se dan cuenta, hubo comentarios muy buenos que realmente le dieron donde era. Entonces, felicitarlos. En el sentido que, pues, el punto era decirle, ok, identificaron los fenómenos, pero den en cuenta que estas estructuras no eran suficientes o la correspondencia con los contextos fenológicos no son los correctos y por tanto les sugiero esto. Eso era lo básico. Hubo muy buenos comentarios que nos sacaron 5, que están en el 4748, porque dijeron todo lo anterior menos lo último. Es decir, mi propuesta es esta. Sino que deberían quitar esto, deberían poner esto, miren que aquí queda mejor, tan, tan. Y cuando yo esperé, dije, aquí va a estar la gráfica perfecta. Me quedé con el entusiasmo. Pero en general los comentarios muy buenos. También tenemos el otro extremo y es lo que les digo a veces. Entonces nos quedamos solamente a veces como en la alabanza, como decir, no, y que está bien, pueden empezar un párrafo, pero no dedicarle más de un párrafo a decirle que valoro el trabajo del grupo que comento, se ve que han hecho un esfuerzo y todo esto, pero, y ahí le comienzas a decir que se puede mejorar. Porque en ocasiones nos quedamos es diciéndole, y se lo hicieron bien, estoy de acuerdo con esto, estoy de acuerdo con lo otro, pero nunca le dicen dónde puede mejorar. ¿Listo? Entonces, un párrafo de introducción con cariño, que los quieren muchos, que los valoran, pero se puede hacer esto mejor, esto mejor, esto mejor. Estoy seguro que todo trabajo humano es susceptible de mejorarse siempre.
Bueno, entonces por eso hubo muy buenos 5 y felicitarlos porque... Y lo mismo hoy, pues hoy hemos identificado una cantidad de cosas, mire que pueden incluir este sistema de representación que no han tenido en cuenta, yo les he dicho esto por esto y esto, y a veces, y eso me pareció interesante hoy, que varios de ustedes dijeron, yo les he comentado varias veces esto, entonces de pronto falta esa cosita de decirle, mire, esto que yo les comento es esto precisamente, ¿listo? Es por eso cuando hoy decía, Johan, tal cosa, le decía, ¿quieres decir esto? O cuando tú me decías metalenguaje, ¿qué quieres decir? Entonces seamos más puntuales porque a veces damos por hecho que el otro me está entendiendo y no necesariamente. Entonces, cuando hagan sus comentarios individuales, también tengan eso. Entonces, me parece que deberían incluir cuestiones históricas. Bueno, pues dígale qué cuestiones históricas o por qué el sistema de representación gráfico hace falta. Miren, porque considero que esto y puede ser así. Entonces, eso es lo que me parece importante. ¿Listo? Entonces, con eso cierro la actividad 2.3. Bueno, Profe, entonces aquí tomé. tengo una pregunta. ¿Quién levantó la mano por ahí? Ay, no la levanté, perdón. No, Valeria, pero sigue, Valeria. Valeria. Dale, dale, Valeria. Profe, qué pena, es que estaba acá mirando las notas y no aparecen los de participación, los puntos de participación. Listo, vale. Sí, tienes razón. Les decía ahorita esta mañana, de pronto no tenía el micrófono, seguramente cuando lo dije, y es que me hace falta solamente publicar los puntos adicionales. Es correcto. Lo que pasa es que normalmente los anoto en la tableta y cuando va a subir notas en el computador, pues no tengo la tableta a la mano, pero sí los tengo pendientes, Valeria. Ah, vale, profe, Prometido que gracias. cuando suba los de hoy, subo los otros 2 que tengo pendientes. Solo subí las Gracias, profe, 2.1. qué pena. Listo. No, gracias, Valeria, por ayudarme a hacer la aclaración. Bueno, entonces los que están en sus casas, yo anoté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cosas en el tablero. No importa que no alcancen a leerlo. Y voy a hacer mención a algo muy particular. Cuando empezamos las presentaciones, me acordé de una película que es mala, pero tiene una escena pero paga la película. Se llama Prometeo. ¿Alguien la ha visto? Es la de Alien. ¿Te gustó? Bueno, a mí no me gustó mucho. Son sus susceptibilidades. Pero hay una escena muy buena que vale la pena que se la vean solo por esa escena. Resulta que están llegando unos seres humanos a un planeta desconocido y tienen la duda de si ha habido humanos en ese planeta. Y hacen una frase para saber si hay o no hay humanos en un planeta. Esa frase me parece espectacular. ¿Alguien recuerda esa película? ¿Cuál es la frase con que ellos saben si han habido humanos o no en ese planeta? La frase es, no hay nada más humano que la línea recta. Si no hay nada construido en línea recta, no ha existido un humano en ese planeta. Y me parece genial, porque hoy estamos hablando de fenomenología y todo eso. Y entonces, a veces forzamos las cosas a que tienen que ser, por ejemplo, en el caso de la función lineal, a que tienen que ser lineales. ¿Sí? Y yo me acuerdo que un comentario a alguno de ustedes les decía, es que ustedes colocaron el ejemplo creo que fue la temperatura. Alguno de ustedes le comentó al grupo 2 que ellos colocaron que hay una temperatura que baja constantemente. Y le dicen, mira, en realidad la temperatura nunca baja constantemente. O tú dijiste algo hoy también, bueno. La ley de enfriamiento del Newton, Ajá. pero pues eso solo ocurre en ciertos eventos muy restringidos. Vale. Realmente Y así pasa con una cantidad de fenómenos también. Al grupo 6 también le comentaron un fenómeno que no es infinito, pero que ustedes tomaban como las gotas de lluvia, algo así. Entonces, parece infinito, que es muy grande, pero no es infinito. Entonces, ¿esto qué va? Que a veces forzamos las realidades a cuestiones que queremos que se ajusten a un modelo matemático. A veces encajan bien, otras veces no encajan bien. ¿Listo? Entonces, no forcemos a veces, y fue también, por ejemplo, el caso, el tema de probabilidad también me pareció interesante. Ellos cambiaron como ellos decían, me pareció chévere la explicación que dio, no sé si fue Wilmer o fue Camilo, decir eso, es que nos dábamos cuenta que los fenómenos como que encajaban, no encajaban, esa es la idea. El trabajo fenomenológico es intentar ver cómo las matemáticas ayudan a interpretar la realidad, y no es que tengamos que ver la realidad siempre con ojos matemáticos. ¿Listo? Entonces traje a colación porque me acordé de esa película y me pareció una berraquera. Y yo siempre que hago una parte pienso en eso. Y no existe nada más o menos que la línea recta. Los animales no se mueven en línea recta, las plantas no se mueven en línea recta. Lo único que se mueve en línea recta es el ser humano. Y el que construye en línea recta es el ser humano. Y esa frase, por eso digo, la película no me gustó, pero esa frase pagó la película. Y uno se pone a pensar, y sí, no hay ningún ser viviente, o no conocemos ningún ser viviente que se mueva en línea recta excepto el ser humano. Entonces eso me parece interesante. Y el único ser que construye en línea recta es el ser humano. Bueno, entonces era como una anécdota aparte. Y lo conecto con una discusión que estaban hablando varios grupos. Alguien hablaba de contextos realistas, no sé si fue el grupo 6. Sí, creo que David David les estaba comentando a ustedes que tenía la duda de que puedan meterse con contextos realistas. Hay una discusión dentro de la educación matemática sobre qué es realista.
o cuándo realmente un estudiante resuelve un problema. Decir que se compran 2 manzanas y que luego tenía 3, ¿cuántas manzanas tienes? ¿Eso realmente es un problema? ¿Sí? ¿Qué tan realistas esas cuestiones? O lo que planteaba PISA. Pues estoy hablando de unos contextos sociales, personales, científicos, pero sigue siendo la matemática que trabajan los niños en las escuelas realistas. Esa discusión siempre ha estado en educación matemática. ¿Qué tan realistas las matemáticas que hacemos en el aula? Y hay un autor que habla que deberíamos no enfocarnos en no enfocarnos en la discusión de contextos realistas y más bien hablar de contextos auténticos. Y algo auténtico es que tiene sentido, aunque no sea real. ¿Sí? Entonces uno puede simular cosas. Son auténticas en tanto son coherentes y no es que me estoy inventando cosas. Como alguien decía por acá, ¿quién fue el que dijo? Creo que fue el del infinito. Bueno, no me acuerdo cuál fue el otro, algunos temas que hablaban de eso. Pues uno puede, sí, creo que fue el del infinito cuando decían el de la lista de espera o la sala de espera, turnos. Los turnos son infinitos, pueden ser muchos, pero nunca van a ser infinitos. Entonces, así es como que intentamos, ese sería un modelo, por ejemplo, no auténtico, porque carece de coherencia interna, no sé si me hago entender, con auténtico, eso lo van a ver en el módulo 3 y módulo 4. Y es que las tareas, las actividades no tienen que ser necesariamente reales, pero sí tienen que ser auténticas, es decir, que hay una coherencia entre que yo diga que algo crece, o creo que fue el de la edad, que la edad es limitada. Fue el de ustedes, usted fue el que ustedes dijeron, perdón. Ustedes decían que matemáticamente pueden existir infinitas soluciones, pero en los contextos auténticos, reales, no tiene infinitas soluciones. Nadie va a tener más de 120 años por optimista que seamos, o al menos todavía, por más que utilice psiquiatría y entidad, o todas las cremas antidades que tenemos hoy en día. Por más que usted se estire, creo que el humano más viejo ha tenido 120 años. Y eran Serma Caldas. Esos países viven mucho. Entonces, eso me parece importante. Entonces, ya lo van a ver cuando vean los apuntes del módulo, ese es del módulo 4, en el 3 van a trabajar es expectativas de aprendizaje y expectativas efectivas, que por cierto, espero que se hayan hecho una idea más o menos de para dónde van con las presentaciones de sus compañeros de hoy. Desen cuenta que todo arrancó con el análisis de contenido. Y ahí para allá sacan objetivos, sacan tareas, listo. Cierro paréntesis. Entonces, no nos enfoquemos en que todos los contextos tienen que ser realistas, es que sean auténticos, que sean coherentes, que no me digan es que por ejemplo, un caso es el que hablábamos antes de la temperatura, es forzarlo a que sea lineal, realmente no lineal. O cuando hablamos del ejemplo de las camisas, el ejemplo que siempre, perdón, que coloca el grupo 2 como ejemplo, que colocaban las camisas y que les decíamos, no está bien modelado si hacemos una línea recta, es una sucesión de puntos que forma una línea recta, pero el modelo no debe ser una línea recta. No hablamos de 3 camisas y media o de que haga 45.5 por una camisa. Ese tipo de cosas de forzarlo es lo que yo hablo de contextos auténticos. ¿Listo? Lo pueden buscar si quieren en Google, es la discusión más alrededor de las matemáticas escolares para el diseño de tareas, y es que los contextos sean auténticos. ¿Listo? Y ustedes lo ven también en PISA. PISA creo que también utiliza la palabra auténticos. El autor, se me olvida el apellido del autor. No es Chamizo, comienza por Cha, pero se me olvida, y no es Chapatín. Bueno. Trabajos anteriores de MAT, le comentaba al grupo 3 que hay un trabajo que es de MAT 10 que también trabaja probabilidad simple. Entonces, todos los trabajos que hemos hecho anteriormente los pueden tomar de referencia. Simplemente pues tener en cuenta cuál va a ser nuestra diferencial, que por eso les preguntaba yo, bueno, si es así, ¿cómo se van a diferenciar de otros autores? Y eso, ustedes también, porque no tienen que inventarse el agua tibia. Sobre la regla de Kramer hay mucho, sobre el método de Gauss-Jordan, sobre continuidad, sobre infinito, no tanto, pero puede haber. Y seguramente que sobre cuerpos redondos y cuerpos poliédricos va a haber también mucho material. Entonces, no hay problema en que utilicen otros trabajos, siempre las referencias a reconocer la autoridad de alguna persona. ¿Listo? Bueno, hubo otro comentario que era sobre la cantidad. Perdón que estoy hablando tan rápido, pero la idea es no extender más allá de las 12, porque sé que todos tenemos compromisos y el compromiso nuestro es de 8 a 12. Bueno, entonces, ¿qué cantidad de estructuras son suficientes? Que lo traigo a colación con la pregunta que les hacía, o el comentario que les hacía Johannes al grupo, creo que al grupo 6. Y es, ustedes tienen 3, yo les pongo 4, entonces la pregunta es, ¿nos quedamos con 3? ¿Nos quedamos con 4? El grupo 6, el grupo 2 incluso sacó 6 conceptos fenomenológicos. ¿Cuándo sé que la cantidad de sus estructuras o contextos es suficiente? Esa es la gran pregunta. ¿Cuándo tengo la tranquilidad de que los fenómenos caen en al menos y deberás caer en al menos uno de ellos y únicamente en uno de ellos?
Si hay algún fenómeno que se me salga, es porque me hace falta un contexto, una subestructura que me acompañe eso. ¿Sí? Por ejemplo, el de probabilidad, pues uno evidentemente lo va a ver, la probabilidad o es seguro o no va a pasar o va a estar en medio de esos dos. Listo. Y ahí cubro todos los procedimientos. Lo mismo ustedes, bueno, organizamos volumen interno, volumen externo, y por eso les coloqué la cascarita. Bueno, ¿y qué pasa si yo varío el volumen? Que incluso les decía, ellos hablaban mucho de líquidos y les decía, no, también puede ser un gas, puede ser cualquier otro material. Incluso hasta de cubitos, cuando uno llena, ¿cómo es que se llaman esos recipientes en la cocina? Y traspasa los cubitos de la gallina y todo eso. Bueno, entonces, ese tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, lo importante, hay grupos que se quedaron con 2 nomás y es perfecto. Por ejemplo, ustedes también, yo pensaba, incluso yo reduciría los contextos de ellos a 2. O son equipotentes o no son equipotentes, punto. Si son equipotentes, tienen el mismo cardinal. Si no son equipotentes, hay uno mayor que el otro. Y todos los fenómenos caen ahí. Podríamos simplificar incluso, no 3 ni 4, sino reducirlo a 2. Pero bueno, ya son decisiones que ustedes... Hoy no se cierra esta discusión del análisis de contenido. No podíamos abordarlo en más de 9 semanas, es lo que escasamente nos da el tiempo, pero seguramente de aquí para allá. Y van a llegar al día anterior de la presentación y dar cuenta, ah, pucha, debemos haber tenido en cuenta esto. Y van a seguir, cuando diseñen una tarea y se den cuenta que esta tarea como que no encaja en este contexto o como que no encaja en esta subestructura, frescos, eso les va a pasar. Por eso les digo, guarden todas las versiones de lo que hagan. Entonces, para cerrar la discusión, tantos contextos o subestructuras como me permitan abordar todos los fenómenos. ¿Listo? Jesús. Digamos que en ese caso no habría como un límite también en donde sobren subestructuras. O sea, digamos que en el grupo 1 tienen valor de la pendiente. Sí. Yo puedo tener entonces 1000 subestructuras porque igual va a caer un fenómeno en alguna de ellas. Sí, ahí es cuando, lo importante, ahí es cuando, exacto, me parece chévere cuando preguntas eso porque, por eso cuando les pedimos que la relación sea 1 a 1, es lo que me permite tener un límite, porque si ya una contiene la otra, ya puedo omitir esa. Es como tú dices, ellos se quedaron con menores que -1, entre 0 y -1, el -1 como un caso particular, el 0, que es la función constante, y las otras positivas. Pueden haber tomado entre 1 y 2, bueno, exacto, pero entonces la idea es identificar una que no contenga las demás. Esa puede ser un criterio. Mismo por el caso de probabilidad. El imposible no contiene al seguro, ni el seguro contiene el imposible, ni los dos anteriores contienen a la incertidumbre. Entonces, un poquito de eso también ustedes. Entonces, ustedes dieron, no hay ninguna solución, no contiene a una solución, y por eso fue que tuve una discusión. Bueno, y si tiene más de una solución, pero no son infinitas, ¿dónde caen? Entonces, es una forma colocado. O una, ninguna, infinitas y más de una. Pero más de una contiene el infinito. Ese es un poquito para que haya esa relación 1 a 1, lo que me permite decir, hasta aquí ya puedo... Se fue el audio, profe. La cantidad. ¿Sí? ¿Quién va a hablar? ¿No? Ah, perdón. Listo. Bueno. Hubo otra discusión sobre el sistema de representación verbal. Por ejemplo, con los infinitos y con la idea que me planteó Leonardo sobre el metalenguaje. Ahí es cuando yo les comentaba en una de las sesiones anteriores de que afortunadamente... Perdón, se fue el audio. Está muy bajito. ¿Está muy bajito? Le va a cambiar el micrófono. Vamos a el micrófono para pasar. ¿Quién tiene otro micrófono? Ah, creo que siempre hay micrófono que funciona mejor. ¿Mejor ahí, Jimena? Sí, ahora sí se escucha. Ah, perfecto, listo, sí. Entonces, este micrófono tiene más potencia. Ok, entonces les decía... Ay, me perdí la idea. Ah, el metalenguaje, listo. Entonces decía que afortunadamente en nuestra disciplina, que es una ciencia social, pueden coexistir diferentes modelos sobre el mismo fenómeno. ¿Sí? Y en este caso es el fenómeno de la representación de los objetos matemáticos. Entonces está la teoría ontosemiótica, está la teoría de Caput, la teoría del metalenguaje y una cantidad de otras, y hay muchas más. La que nos mostró la pasada el grupo 2, Jember, que también hablaba de sistemas de representación, y Freudenthal también fue los primeros en hablar en la fenomenología. Bueno, pueden coexistir cada uno de ellos y pueden solaparse como en este caso, que es un poquito la idea que le entendí cuando me explicó Leonardo, la idea de que con el lenguaje natural, este metalenguaje ayuda a complementar de alguna forma o a definir cuestiones más concretas que no tiene el lenguaje natural. ¿Sí? Entendí un poquito por ese lado. En ese sentido, si hago la similitud con la teoría que tenemos de Caput, el metalenguaje es todo lo contrario a lo que plantea Caput, que precisamente es lo que puedo expresar o puedo manifestar, como decía hoy Iván, desde el lenguaje natural sin necesidad de recurrir a una definición o a un concepto propio de las matemáticas.
Entonces, cuando ellos hablaban, por ejemplo, la palabra biyección, solo tiene sentido si lo hablamos entre los matemáticos. O lo que decidió el grupo 5, aunque ellos hablaban de filas y columnas, pero hablar de transposición no necesariamente, o hablar de diagonal o matriz inversa. No solo la palabra matriz requiere una interpretación muy diferente en biología que en matemáticas. Incluso la palabra infinito puede tener un significado, creo que nos mostraron en la clase pasada cómo lo define la RAE, pero matemáticamente no corresponde necesariamente. Entonces, si se trata del metalenguaje y lo que no es metalenguaje, en nuestro caso, el sistema de representación verbal es lo que no sea metalenguaje. ¿Sí? Entonces, lo que yo puedo manifestar sin necesidad de recurrir a una idea fuera del lenguaje natural. Por ejemplo, que el caso de probabilidad simple, la idea de algo seguro, algo imposible y algo incierto es lenguaje natural. Lo entiende una persona independiente que sea o no matemática en el contexto de las matemáticas. Ya muy diferente, por ejemplo, hablar de poliedro. Ya el concepto se sale, digamos, de las matemáticas naturales. Y hay unas normas y unas reglas. Por ejemplo, en el caso de los números, pues ¿por qué no decimos 10 y 1 y sí decimos 11? Hay unas reglas del lenguaje natural que permiten por qué es 11 y no 10 y 1. O 10 y 2 y volvemos al 10 y algo con el 16. Entonces, fíjense que hay unas normas del lenguaje natural que me permiten. Lo mismo pasa con los fraccionarios. ¿Sí? Entonces, ¿por qué después de... ¿Cuál es la regla ahí? Uno habla a partir de avos, después del 11, onceavo. Sí, uno se dice hasta el décimo y ahí ya comienza a decir avos, 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 avos. ¿Mm? Pero antes cada uno tiene su término, medio, tercio, cuarto, quinto. ¿Mm? Y lo mismo pasa con los ordinales, que siempre nos cuesta, a mí me cuesta mucho. Por ejemplo, entonces, hoy estábamos en la decimocuarta cohorte, estaba presentando. Y otros dicen decimocatorceava, ¿sí? Entonces se dan cuenta cuando van a las ferias de pueblos, bienvenidos a la 20ª feria. Bueno, pues no es necesariamente el nombre matemáticamente técnico, pero la gente entiende. Vigésima, bueno, exacto. Y yo sobre todo me acuerdo cuando son las ferias en los pueblos que siempre sale el aviso y... y eso. Entonces, pero hay unas reglas del lenguaje que nos permiten decir, eso está bien o no corresponde, sin necesidad de pasar al metalenguaje, que es importante, no le quita mérito, pero el término que nosotros queremos es en qué medida un tema se puede expresar en lenguaje natural. Hay unos que se pueden, otros que no. ¿Sí? El mismo de función o la palabra lineal. Tiene un sentido en un contexto que fue la reflexión que hizo hoy Johan, de que linealidad tiene, por ejemplo, en el caso de ustedes, ecuaciones lineales tienen un sentido, pero la función lineal no necesariamente esa misma lineal aplica con el mismo significado. ¿Sí? Exacto. Entonces, la palabra sistema tiene una connotación acá, o la palabra, hoy hablábamos de la palabra espacio, ¿sí? La idea de límite. Entonces, tiene un sentido en la vida real o en la cotidianidad, pero con el lenguaje natural tiene otro significado. Entonces, un poquito comparando lo que nos planteaba Leonardo, que me parece interesante esto, porque siempre ha estado y siempre va a estar dentro de nuestro lenguaje. ¿Sí? Y no pasa solamente con el lenguaje verbal, pasa también con las mismas matemáticas. Normalmente nos dicen que 2 por 3 es lo mismo que 3 por 2. Casi siempre funciona. La mayoría de las veces funciona. Pero en la realidad no es lo mismo. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo. No es lo mismo tener 2 pantalones y 3 camisas que tres pantalones y 2 camisas. El producto da 6. Usted lo puede combinar de 6 formas diferentes, pero no es lo mismo. Si usted me pregunta a mí, yo prefiero tener 2 pantalones y 3 camisas y no 3 camisas y 2. ¿Sí? O cuando le pasan con un área. No, es que el área de este apartamento es 30 metros cuadrados y este es de 35, este es mejor. No, no necesariamente. Este puede que esté mejor distribuido y este tenga la misma área. Este de 30 metros cuadrados, pero no es lo mismo un apartamento de 6 por 5 que uno de 3 por 10. Es la misma área. Pero a veces intentamos forzar las matemáticas a que esto de conmutatividad y una cantidad de cosas, o de que 1 más 1 siempre es 2, casi siempre, pero no necesariamente es lo mismo. Entonces, fíjense en eso. Entonces, ¿cómo es que a veces forzamos los sistemas de representación a que modelen la realidad y no es al revés? Que las matemáticas tienen que ayudar a modelar, no que el universo tiene que acomodarse a las matemáticas. Y, perfecto, 1 minuto. Hablamos hoy de referencias. Yo utilizo Elicit. Es muy chévere. Notebook, que es de Google, también tiene una función parecida.
Usted le pone el tema, la pregunta, incluso Elicit arranca con, ¿qué pregunta tienes? ¿Qué pregunta de investigación quieres resolver? Entonces dice, quiero saber cuáles son los sistemas de representación de los sistemas de ecuaciones 2x2. Y te busca todos los trabajos. Obviamente la versión gratuita creo que el límite son 10. La versión paga te busca hasta 50, 60 referencias. Pero con 10 referencias está bien. Bueno, evaluación de cursos, muchachos. Hoy estamos cerrando ya el semestre, tanto en sus casas como los que estamos acá. Y lo que hacemos normalmente al cierre de un semestre es, ustedes ya fueron evaluados por sus profesores, ahora necesitamos que ustedes nos evalúen a nosotros. ¿Listo? Entonces, hoy se cierra la plataforma, lo iban a cerrar ayer. Les mandé un mensajito a la oficina y dije, mire, es que mis estudiantes de maestría tienen clase el sábado y es su última clase, entonces denles un plazo hasta el sábado. Entonces nos dieron plazo hasta hoy para que por favor no olviden antes de la medianoche los que hacen falta, evaluar los dos cursos. Entonces, en el primer curso, que es noción de currículo, evalúan a la profe Patricia. Ahí aparece Pedro y en este sí aparezco yo, porque la plataforma nos pide que estemos profes de planta registrados en la plataforma. Por eso no aparece la profe Patricia, pero están evaluando a la profe Patricia. Y evalúen este curso que es el de noción de análisis de contenido. ¿Listo? Ahí sí aparece mi nombre. Por favor, no les toma más de 5 minuticos, son como 10, 12 preguntas por cada curso. Entonces, son preguntas muy sencillas, de puntualidad, respeto, contenido, materiales, ¿sí? Si el profe hace chistes, si el profe los constriñe, los induce, no, tranquilos, simplemente depositen en mi aquí y ya. Les voy a dejar mi código QR al final, siéntase sin presiones. Ay, Dios, me acuerdo de la hija de mi pareja, que es una niña de 5 años, está en preescolar. Y le han llamado mucho la atención porque no come a la hora del receso. Entonces la profesora le dijo un día, mi amor, si no comes no puedes pasar a primero porque los niños ya de primero son más independientes. En preescolar todavía los paladean. Y hace como unos 15 días estábamos en una reunión familiar y entonces estábamos hablando, no sé, algo de dinero y le decimos a la niña, Isabela, ¿qué fue lo que te dio la profesora? ¿Qué necesitas para pasar a primero? Plata, mamá, plata. No, Isabela, es que tienes que comer sola. Pero los niños ya. Y la otra fue esta semana que también, que si le daba algo para un helado, alguna cosa. Mi amor, no tengo plata. Me lo mandas al David Plata. Pero tú no tienes David Plata. Pero todo el mundo dice que cuando no tienen efectivo que se lo mandan al David Plata. Entonces simplemente fue cómo son unas esponjas para recibir cosas. Bueno, entonces, muchachos, se van a perder la comilona de hoy. Les agradezco pues esta oportunidad. Si todo sale bien, nos volvemos a ver en el módulo 5. Yo tengo a cargo el módulo 2 y el módulo 5. El siguiente módulo lo van a hacer con Carlos. No sé si el módulo 3 o módulo 4. Vamos a hacer algunos cambios el próximo semestre. Estamos a la expectativa, nosotros les comentamos de la convocatoria del ministerio. Todavía estamos en ese proceso. Entonces, pues ojalá lleguen los próximos 40 compañeros nuevos, lo que sería una cohorte grande. Entonces estamos a la espera de eso y según eso nos ajustamos también, entonces también nos ajustamos en cursos y tiempos. Por eso digo, Carlos inicialmente va a dictar el curso 3 y el curso 4, pero es posible que el curso 4, Carlos también está terminando su doctorado, entonces de pronto requiere un poquitico más de tiempo por el curso 4 y algunos de nosotros le apoyen en el curso 4. Fijo el 3, todavía estamos pendientes del 4. Bueno, y listo, pues ya este es el fin de año nuestro, ya feliz Navidad, feliz año, ya nos colocamos el gorrito. Chicos en sus casas, desearles éxitos. Gracias por todo también. Como les digo, ya que aprendemos todos de todos, yo también aprendí mucho de sus temas. Habían cosas que no conocía y he aprendido nuevas cosas. Entonces me parece chévere eso. Antes de cerrar, ¿queda alguna pregunta antes de dar las indicaciones de fin de año? ¿No? Ok, listo. Entonces, indicaciones. Próximo martes, evaluación por pares. Ya no hay que... y comentarios individuales el jueves. ¿Listo? Y ya con eso cerramos. Si alguien lo quiere hacer mañana mismo o el lunes, perfecto. Máximo plazo hasta el jueves pueden subir comentarios individuales. Bueno. Inscripción de cursos. Yo creo que ya les llegó un correo de que el 11 de diciembre es inscripción de cursos. ¿Listo? Entonces estén muy pendientes. Les va a llegar un correíto porque asignan turnos. Entonces puede que a Camilo le toque de 6 de la mañana al mediodía y a Wilma le toca al mediodía a 6 de la tarde. Entonces, ojo con esos turnos, es importante. Porque si no se inscriben en el 11 de diciembre, hasta enero volver otro turno, que es cuando volvamos de vacaciones el 13 de enero.
Entonces, ¿cuál es la ventaja que ustedes dejen escrito esto? Nunca, pues la ventaja con ustedes es que ustedes no comparten cursos con ninguna otra maestría, entonces no van a perder, digamos que, es que me van a quedar sin cupo, no, frescos. Pero la ventaja es que podemos dejar impresos los recibos y ya ustedes si van a hacer algún trámite con cesantías o quieren hacer algún trámite con alguna cosa, ya con su recibo pueden hacer esos trámites o ante un banco. Van a pedir un préstamo, mira, necesito cubrir este saldo. Entonces esa es la ventaja, que si se esperan hasta enero, pues van ganando tiempo si lo hacen desde ahora. ¿Listo? Pero repito, si por alguna razón se les pasó, Andrés, se me olvidó, no se preocupen. Si no logran el 11 de diciembre, el 13 de enero vuelven a abrir. Ya si el 13 de enero no inscribe, ya nos preocupamos. ¿Listo? Igual, va a pagar lo mismo, inscríbase ahora o inscríbase en enero, porque el recibo que sale en diciembre es para pagar en enero. ¿Listo? Es simplemente un sistema que está implementando la universidad que dejar anticipado pasar dinero a los cupos y la gente que está, contar con quién empezamos el semestre. ¿Listo? Eso. Y ya, dejar los cursos hoy listos. Y no más. Sí, pero pues por tiempo nos queda cortico. No sé, bueno, gracias, Camilo. ¿Hay alguna cuestión que ustedes consideren importante del módulo que tengamos que comentar? Si tienen alguna cuestión en particular. ¿No? Listo, bueno, vale. Camilo me hizo caer en cuenta de que la plantilla, dice que particularmente le comentarios individuales. El estilo de tiene un problema de sangría en la segunda fila. ¿A alguien más le ha pasado eso? Después de una tabla o una gráfica va el estilo de D. Me contaba Camilo que es el único estilo que le está fallando, que le corre con sangría hasta 2 veces. Sale bien, sale con sangría. ¿Los demás les ha funcionado bien? Vale. Voy a revisar la plantilla, me queda como tarea de fin de año revisar la plantilla y si algo modificarla. ¿Algo más que ustedes consideren que no esté? Sí. Los títulos de gráfica. En esa misma plantilla, los títulos de gráfica se volvieron todas cursivas. No sé qué le pasó a la plantilla. Toca dejarla solamente la primera, figura, punto, y ahí sí mandarle el... Ajá, por eso, pero antes uno antes le ponía la plantilla y se lo ajustaba, pero ahora sí, ahora se desconfiguró eso. Y el título también le manda un 1 al inicio, ¿no? Cuando uno pone el título, cuando uno pone el gran título, cuando uno pone el GT. el GT le pone 1 punto y el gran título no tiene numeración. Entonces, Pero es que uno lo quita y le pone central, pero ya no sale allá en la plantilla GT, sino que sale GT. centrado, CT modificado. Sí, sí. Pues, todo que sea para surtirle mejor. Pues digo, listo, ok. ¿Algo más que consideren ustedes que debamos corregir para el próximo módulo? ¿No? Listo. Pues, profes, aquí nos vamos a comer entonces la lechona, los tamales, y me despido de todos. Empezaré por quién está por acá. Valeria, felices fiestas, descansen por favor, que retomamos de nuevo en enero. Listo, arrancamos clases el 17 de enero, tercer sábado de enero. 17 de enero, para que lo tengan. Pues por favor, los que tengan sus viajes programados, regresen el 16. O si van a estar todavía por fuera, que se conecten el 17, 8 de la mañana. Y ya les confirmaré el salón que nos toca. ¿Listo? Nos vamos a ir, ya sé. Para el próximo semestre, no es el salón, pero ya es el edificio. El próximo semestre nos vamos para el RGD, que es el nuevo edificio de la universidad. Queda aquí en diagonal, sobre el eje ambiental, y es el edificio nuevo de ladrillo gris que está acá. Nos vamos para allá. Dice que conocieron la universidad. Entonces logramos que todos nos vayamos el próximo semestre para el RGD. Yo les confirmo que salón nos toca. ¿Listo? Vale, lo único que sé que es el RGD. Jesús. ¿Tú sabes algo sobre, digamos que los tiempos ahora nuevamente para que nos salga el descuento a los que estamos por secretaría? No. Ahora, debería ser menos tiempo, pero frescos que si se demora un poquito, nunca van a tener incrementos. Lo mismo ustedes, acuérdense que van a descargar un primer recibo sin descuento y se demora un par de días en cargar el descuento. ¿Listo? Pero espero que quede cargado. Nosotros estamos aquí en la universidad hasta el 17. Nosotros tenemos vacaciones el 17. Entonces, si sale el recibo el 11, el descuento saldrá por ahí el 15, 16. Pero antes de que se vayan, queda cargado. ¿Listo? El de la secretaría sí es posible que se demore un poquito más, porque es que ese, por lo que está el intermediario del ICETEX, ese es el paso de más que se demora un poquito. ¿Listo? Sí. El primer pago creo que está como para esa semana. La semana del 20 al 25 de enero. Exacto. Sí, sí. Por favor, guarden la prima. No se la gasten.
¿Listo? Bueno, Valeria, feliz fin de año. Jimena, Luisa, David, Wilmer, Natalie. Espero pasar por Ibagué, que finalmente no fui la semana pasada. Camilo, ¿qué más me falta despedirme? Anderson, muchas gracias por tu colaboración como monitor. Ya tú te gradúas el próximo